yo hice parte de mi carrera aquí en Bogotá, en los Andes, desde el 96 hasta el 99, con un hueco ahí de 6 meses que no estudié porque me fui a viajar. Y luego del 2000 al 2003 estuve en la Universidad de Maastricht, en Holanda, y ahí fue donde nos conocimos. Bueno, tengo que decir que en mis épocas de universidad esto nunca existía. Es increíble ver que esto cómo ha cambiado, porque cuando a mí me enseñaron en la universidad lo que era manejar una empresa era prácticamente cómo ser un empleado bueno y efectivo. Pero a mí nunca me enseñaron lo que es ser un emprendedor, o de pronto lo mencionaban y de pronto teníamos la clase de planes de negocios y está el profesor que tiene que hacer un modelo financiero y que tiene que funcionar y que si no está funcionando, entonces bla. Entonces, yo no era muy bueno en finanzas, pero bueno, yo creo que la vida después del trabajo pues le enseña a uno a diferentes caminos, y las oportunidades que se me presentaron yo siempre las cogí. Yo no les voy a contar mucho de lo que hice antes, les cuento así rápido. Yo he vivido en 6 países en los últimos 13 años, hablo 4 idiomas, los he aprendido, y he vivido en 6 países porque no sabía qué hacer en mi vida, porque cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, yo quería ser actor de teatro, y la verdad es que no me fue tan bien, pero creo que inclusive haciendo estudios de actuación me ayudaron un poco a hacer lo que soy ahora. Y bueno, y después me di cuenta de que los papás le dicen a uno, sí, mijito, yo lo apoyo, pero imagínese que si usted es actor de teatro se va a morir de hambre. Entonces empieza uno la tortura psicológica de la mamá diciéndole a uno, no puedes estudiar eso, si vas a estudiar eso te vas a morir de hambre. Entonces, estudié administración de empresas sin saber mucho lo que quería hacer en la vida. Y bueno, lo que sí tenía claro era que yo me quería ir del país. En el 97 hice un break, viajé a Israel, estuve viajando por todo el Medio Oriente y conocí gente muy interesante que me abrió el mundo, me abrió los ojos a un mundo diferente. Y yo creo que eso fue como el empezar este camino de poder ver que las fronteras, aquí no hay fronteras, prácticamente, que los negocios, lo que uno haga en la vida, lo puede hacer aquí donde quiera. Entonces, con ese background, bueno, después en el último país que viví fue Londres, donde aún vivo, un poco parte del año, y llegué allá porque yo trabajaba en Alemania en una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers, y allá trabajaba de consultor, y resulta que siendo consultor yo trabajaba muchas horas, tenía que viajar a muchos sitios muy hartos, pueblitos muy chiquitos en la mitad de la nada, trabajar con gente con muchos egos, y me aburrí. Estuve 6 años y llegó un momento en que se presentó la oportunidad de poder hacer mi propio negocio. ¿Qué pasó? Mi hermano, que es mi socio ahorita, y un amigo de él que vive en Estados Unidos, en el 2007 plantearon la necesidad o la idea de poder hacer algo con Facebook. Facebook en esa época estaba creciendo, estaba saliendo del anonimato, y llegó un momento en que la estrategia de ellos era abrir la plataforma a terceras personas o empresas para que construyeran aplicaciones en Internet, en Facebook. Esas aplicaciones pueden hacer lo que quieran, pero la idea de Facebook era que su plataforma no solo creciera en usuarios, sino que tuvieran a 200.000, 300.000, 1 millón de desarrolladores trabajando gratis para ellos, mejorando esa plataforma. Ahí fue cuando con mi hermano empezamos la idea de poder hacer aplicaciones en Facebook. Un poco, eso fue más o menos a mediados del 2007, donde ya otras empresas en Estados Unidos ya habían empezado a hacer eso y habían capturado un montón de usuarios muy fácilmente y muy viralmente. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos eso, hagamos el modelo, pero no nos vamos a meter con otras 40.000 empresas que están tratando de hacer lo mismo, porque no hace sentido en Estados Unidos. Más bien, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero hagámoslo en Latinoamérica? O en mercados emergentes, fue la idea. Empezamos por Colombia porque pues era pues lo más lógico, los 3 somos colombianos, y pues en esa época el modelo era crear aplicaciones, volverlas famosas en Latinoamérica en Facebook
y luego monetizarlas con publicidad, o sea, vender el espacio publicitario a diferentes empresas. No sabíamos, los tres no teníamos ni idea de cómo, pero porque los tres teníamos nuestros trabajos y bueno, el problema es que los tres vivíamos por fuera de Colombia muy lejos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? Lo que teníamos claro es que nosotros no nos íbamos a poder a desarrollar eso porque necesitábamos escala, necesitábamos un montón de aplicaciones para poder tener un negocio interesante. Entonces lo que hicimos fue, lancemos un concurso en Colombia con las universidades y dirijámoslo a los programadores o a los ingenieros de sistemas o al que quiera participar. Y bueno, dijimos, ¿cómo hacemos un concurso? Bueno, mi amigo, mi socio Juan, conocía a una periodista de aquí de Colombia y le dijo, oiga, ¿por qué no me presta su base de datos que necesito mandar una notica? Y bueno, se la consiguió gratis, ese hombre vende hasta un hueco, entonces la convenció y mi hermano se hizo una página súper sencilla para recibir las suscripciones y bueno, la notica salió y el Tiempo la agarró y el Tiempo la publicó como a los 4 o 5 días y desde que el Tiempo la publicó en internet esa vaina se disparó, los servidores se cayeron porque no, o sea, todo el mundo empezó claramente, no esperábamos que fuera una cosa pues interesante, pero recibimos muchísimas visitas y recibimos 1000 aplicaciones. En ese momento fue tanto el voz a voz que la Universidad de los Andes y la Universidad de Javeriana nos llamaron. En esa época la Universidad de los Andes nos dijo que quería meterse a patrocinar esto y nos dio una beca para el que ganara para estudiar una maestría de Ingeniería de Sistemas. Entonces eso fue también, el premio mayor eran $10.000 más la beca y después de eso se metió el ministerio, creo que era de Telecomunicaciones y también que quería promover esto en esa época porque pues Facebook estaba creciendo y esto era un concurso para Facebook y bueno, todo el mundo creyó que nosotros éramos los dueños de Facebook acá, pero afortunadamente no. Pero lo importante es que recibimos más de 1000 suscripciones y fue la verdad una novedad. Eso fue, o sea, no esperábamos eso. Teníamos un jurado bastante interesante y bueno, después de eso empezamos a escoger los proyectos que podrían tener futuro para que ya pasaran a una fase de desarrollo. Mientras tanto, yo en Londres, un poco en mi aburrición de mi trabajo, les lo propuse a mis socios, oigan, esta vaina ha sido súper interesante en Colombia, ¿por qué no hacemos lo mismo pero en Sudáfrica? Yo ya había ido a Sudáfrica una vez, pero de vacaciones, pero Sudáfrica presentaba en esa época condiciones económicas muy similares a las de Colombia y la adopción de internet, el crecimiento de redes sociales era una cosa exponencial. De allá también estaban saliendo un poco de emprendedores, había como 1 o 2 casos de éxito en el momento y yo les propuse a ellos, ¿por qué no yo me voy para allá? Yo salgo unas vacaciones y hacemos lo mismo que hicimos en Colombia. Entonces, pues listo, hagámosle. Yo pedí una semana de vacaciones en mi trabajo y esto fue muy chistoso porque yo no tenía los contactos periodísticos en Sudáfrica. Entonces contraté una agencia de relaciones públicas pequeñita que se enfocaba en tecnología. Es una señora muy querida que tenía todos los contactos y yo le expliqué y ella me dijo, listo, vamos a hacer algo porque Facebook es la maravilla acá. Entonces arreglé unas citas con las universidades más importantes de Ciudad del Cabo, de Johannesburgo y de Pretoria y bueno, la gente siempre se interesaba por el tema de Facebook. O sea, eso siempre fue, nos agarramos de ese gancho, no pagamos derecho de autor, pero creo que esa época no importaba ¿y qué? Entonces, bueno, yo me arriesgué, yo me acuerdo que yo era con unos nervios antes de irme porque yo había estado en Sudáfrica de vacaciones cuando uno se relaja, frente al barco. Yo nunca había estado haciendo esto, o sea, yo era un consultor de una empresa que me lo da todo y pues yo voy, hago y lo que tengo que hacer y ya. Es como cuando uno viaja con los papás y el papá le hace todo a uno y le muestra el pasaporte y uno va y la pasa bueno. Pero esta vez yo era el que muestra el pasaporte, el que tenía que sufrirla y el que tenía que
hablar con la gente, eso era algo nuevo. Entonces yo hice un viaje de 12 horas desde Londres hasta Ciudad del Cabo, y apenas llegué a las 8 de la mañana, me fui al hotel, me puse una corbata, alquilé un carro y me fui a la universidad. En la universidad yo tenía unos panfletos, y me puse a la universidad a repartir panfletos por todos lados sobre el concurso. Y ahí empezó todo. Entonces la gente me decía, pero ¿qué es esto? No, yo, esto es un concurso en Facebook, estamos haciendo esto, pero usted no es de acá. Y yo, no, yo soy colombiano, pero vivo en Londres y bueno, vamos a hacer un concurso aquí en Sudáfrica. Entonces, hablando así fueron con los profesores. Los profesores de ingeniería de sistemas me atendieron todos, me abrieron la puerta, muy queridos todos. ¿Por qué? Porque Facebook era lo que todo el mundo hablaba. Entonces, montamos la página para Sudáfrica, yo la traduje al inglés y entonces luego salieron unas publicaciones en unas revistas, luego unos estudiantes como ustedes me hicieron unas entrevistas, entonces salí en YouTube por ahí, en algunas otras cosas. Yo súper nervioso porque donde se enteraran en Pressbox que yo estaba haciendo esto me hubieran echado inmediatamente. Eso representa un riesgo para empresas como estas, que el riesgo es súper importante. Y yo me metí un video en la cabeza que me estaban persiguiendo, entonces yo me creía el espía. Pero eso es interesante porque hay varios miedos tan pendejos que uno tiene que después uno los piensa y dice, qué bobada, eso yo nada más insignificante que quién sabe qué. Entonces, bueno, hice lo que tenía que hacer en Ciudad del Cabo. La niña esta con la que trabajaba desde las relaciones públicas fue súper efectiva. Salimos en todos los periódicos de Ciudad del Cabo. Luego me invitaron a hablar en televisión en un programa en prime time que era de tecnología, con el presentador más guau y cool de todo Sudáfrica. Entonces, pues, bueno, yo me sentía súper chévere como celebrity y bueno, le hicimos un montón de luego de ahí viajé a Johannesburgo. ¿Cuánto dinero invertiste en esa campaña de PR? No, eso fueron como $300. No fue mucho, o sea, la niña sabía que el budget era muy reducido, pero ella, como era Facebook, listo, hagámosle porque esta vaina es la maravilla. Entonces, luego pues fui a Johannesburgo, y Johannesburgo tiene fama de ser una ciudad muy, muy peligrosa, extremadamente peligrosa. Con decirle, cuando uno llega y se baja del avión, pues hay un montón de barrios muy feitos y pues uno se asusta porque todo el mundo le ha dicho a uno, pilas, en Johannesburgo le van a cortar la cabeza o le van a robar algo. Entonces uno va súper psicoseado, y yo alquilé un carrito muy baratico para no crear nada, y con un GPS, y empecé. Yo tenía solamente 2 días y yo me fui por todas las universidades de Johannesburgo, las más principales. Luego fui a Pretoria, que queda como a media hora, y tuve unas experiencias muy chistosas porque el GPS le dice a uno cómo llegar de A a B de la forma más rápida, pero no le dice a uno que entre A y B hay sitios inmundos. Entonces yo en un carro con un GPS, y esa vaina, o sea, encontrar esas direcciones era muy jodido porque allá no existen las direcciones. Esos son nombres y no existen, por lo menos aquí en Bogotá es como un plano cartesiano y uno llega, pero allá no. Entonces, en todo este proceso, yo les cuento esto porque a mí me parece chistoso y creo que pues, para que ustedes sepan, vivan conmigo la experiencia, ¿no? Pero yendo a la parte práctica, el concurso fue una maravilla. Fue tanto el voz a voz en Sudáfrica que en una de esas nos escribe por email el country manager de Google de Sudáfrica. Y nosotros, ¿qué? Esto debe ser un spam, esta vaina no pasa. Y resulta que me dice el tipo, no, veámonos yo le escribí un email y le dije, yo estoy en Johannesburgo, porque nos vemos en su oficina. Y dice, listo, venga a tal hora a las 2 de la tarde a mi oficina, está al lado de Microsoft. Y ya, no me dijo más. Entonces yo me tocó irme a averiguar cómo se llegaba a Google, tal cosa, era un barricito lo más bonito. Y yo llegué allá, y el tipo, pues es un tipo bastante yuppie, y pues lo conocía mucha gente allá pues en Sudáfrica, porque al parecer había hecho 1000 cosas, pero apenas estaba empezando a abrir Google en Sudáfrica. Resulta que este contacto fue lo mejor que nos pasó, o lo que
lo mejor que nos pasó en Sudáfrica. O sea, el concurso fue chévere, cogimos, también no fueron tantas suscripciones, fueron por ahí unas 600 suscripciones, pero logramos sacar un buen pool de aplicaciones con un buen nivel de programadores de diferentes partes del país, pero lo más importante fue ese contacto. Y bueno, ahorita les explico por qué ese contacto. Luego, el modelo de las aplicaciones del concurso lo replicamos en México y también funcionó a las mil maravillas. En este momento teníamos una red de 200 desarrolladores que ya estaban creando aplicaciones para Facebook y que en Colombia por lo menos el concurso ya estaba pasando, y la idea era que la aplicación que tuviera más viralidad o más usuarios al final de un término de 6 semanas ganaba. Aquí en Colombia se hicieron aplicaciones maravillosas. Una de ellas, no sé si ustedes se acuerdan, de hace mucho tiempo, cuando los jueguitos bien pendejitos de Facebook salían en el 2007, un tejo, un virtual tejo. Bueno, ese fue uno de nuestros desarrolladores que se ganó el premio y terminó siendo uno de nuestros empleados, que ya no está con nosotros, pero lo fue. Y bueno, la segunda y la tercera se le ganó un desarrollador de Medellín, un increíble ingeniecito. Y bueno, eso fue interesante porque ya teníamos esa red de desarrolladores, pero igual no teníamos negocio. Ese es el problema. O sea, teníamos que habíamos hecho el concurso allí, el concurso allá, que la universidad, que el presidente, que la cosa, pero no teníamos nada, o sea, no estamos vendiendo nada. Empezamos a monetizar esas aplicaciones enviándole emails a las marcas. Oye, tenemos una red de usuarios que ya iba como de 5 millones de usuarios y podemos monetizar sus marcas, y le ponemos acá y le ponemos el banner aquí, el banner allá, el banner acá, un flash, pendejito, listo. Y ahora, bueno, sí, unos dijeron que sí, hagámosle. Y sí, entraba un poquito de plata, pero pucha, no, aquí en Colombia por lo menos era muy jodido, porque todo el mundo nos decía, no, si es que no hay una plata, eso no sirve, eso internet, eso no funciona. Pero eso fue hace ya 5 años, ¿no? En Sudáfrica fue un poquito más fácil, allá ya era un poquito más avanzado este negocio, y en México también eran las mismas dificultades. Bueno, de hecho es que no teníamos un negocio todavía, un modelo de negocio. Teníamos la idea, pero no teníamos el modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasó? Este señor de Sudáfrica nos puso en contacto con Google en Mountain View, que es donde está el headquarters de Google, y nos puso en contacto con alguien muy arriba de la organización. Este señor le interesó mucho lo que estábamos haciendo porque Google quería competir contra Facebook, o quería volverse el estándar o quería construir el API, el estándar del Open Social, para que todos los desarrolladores, o para que todas las redes sociales lo adoptaran y todos los desarrolladores pudieran desarrollar fácilmente para todas las redes sociales. Pero es que Facebook no se montó ese bus, entonces se volvió como la competencia. Y Google estaba muy interesado específicamente en esto porque Orkut, que es la red, bueno, ya era la red social más grande de Brasil, por muchos años ya había existido. Entonces, lo que Google hizo en Brasil, Facebook lo estaba haciendo en el resto del mundo. Entonces eso fue súper importante, porque desde ese contacto nos contactaron con Google en Brasil. Había un señor que se llamaba Patrick, no me acuerdo el apellido, que era un evangelizador del Open Social por todo el mundo. Con el tipo empezamos a trabajar y nos dijo, yo quiero hacer lo mismo que ustedes hicieron en Colombia, en Sudáfrica, en México, pero hagámoslo en Brasil y en Argentina. Dijimos, listo, de una. Pero ustedes tienen que poner la plata, porque ya no teníamos nada. Entonces nos dijo, listo, ponemos la plata, y pusieron unos incentivos ahí. Entonces hicimos un roadshow en Argentina, en Buenos Aires, más que todo, en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, y nos fuimos pues con Google ahí evangelizando el Open Social, pero también promocionando a los desarrolladores que hicieran aplicaciones. Para este momento, Google todavía no había abierto la plataforma de Orkut a desarrolladores terceros, pero nos dijeron, ¿por qué no traen ustedes todas sus aplicaciones, les dicen a todos sus desarrolladores que las monten antes de nosotros abrir la plataforma, para que ustedes ya tengan una ventaja de ser los primeros? Y así fue. Nosotros montamos, les dijimos a todos los desarrolladores que quisieran, oigan, tenemos esta oportunidad, vámonos para Orkut y montemos estas aplicaciones. Todos ellos, bueno, montamos yo creo que unas 40 aplicaciones.
Y cuando Orkut abrió esa plataforma, pues la locura. Esto era como una función nueva en una plataforma que ya estaba medio muriéndose porque ya llevaba harto tiempo, y lo abrieron y los números fueron así. Entonces, ¿por qué? Porque uno estaba de primero, la adquisición de usuarios era prácticamente gratis, viral, y como era novedoso, entonces todo el mundo empezó a hablar en redes sociales, en Twitter, entonces ahí agarramos otros 5 millones de usuarios, pero igual no teníamos modelo. O sea, nosotros tratamos de monetizar eso y las empresas nos decían, sí, no, esto no funciona, pronto sí, no tenemos plata. Entonces, en nuestra búsqueda, todavía todos trabajando, yo desde Londres, mi hermano y mis socios de Estados Unidos, todos teníamos trabajo. Y bueno, mi socio, que es todo hablador, ese se iba también para Brasil, él era el vicepresidente de una empresa que se llama VMware, que hace servidores y virtualización, entonces, y él aprovechaba, él era muy conchudo porque él aprovechaba y decía, como era el jefe, él decía, bueno, voy para Brasil esta semana, si iba para Brasil, trabajaba un día en VMware y el resto se iba a hacer mentes. Entonces, ojalá no haya nadie que trabaje en VMware porque creo que VMware fue uno de los sponsors muy grandes de nosotros, sin ellos saberlos. Entonces, él se la pasaba esto y era chistoso que usted le debería hablar a él, y él era, o sea, yo lo admiro a él porque yo aprendí mucho de él. Él es mayor que nosotros dos, porque él hablaba con la gente, decía, es que Mentes es la empresa de internet más grande de Latinoamérica, y se va a Estados Unidos y decía, es que tenemos 10 millones de usuarios y nosotros somos los grandes y tal cosa, y uno le decía, yo lo voy a hablar y decía, qué vergüenza, esto no es así, o sea, el 99.9% de lo que habla es mentira. Pero eso es una enseñanza muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es que ese esfuerzo de él, por ejemplo, nos sacó muchas cosas. O sea, el tipo, a mí me da mucha pena, pero el tipo es un vendedor nato. Entonces, la enseñanza es, uno, no hay que creer a los vendedores, pero dos, si uno es el del negocio, hable toda la mentira que quiera, pero háblelo con seguridad, eso es importante. Entonces bueno, esto empezamos a abrir un poquito de puertas, pero necesitamos plata, no había plata. La plata que habíamos tenido, que era de alguien que nos dijo, bueno, tengo esta plática, vayan a ver qué hacen, pues nos la habíamos gastado en los concursos, teníamos una infraestructura. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer aplicaciones con estos desarrolladores para marcas? Entonces, en esa época yo tenía un contacto por allá en Samsung, en Corea, porque era un amigo de un amigo. Yo le había oído hablar alguna vez que él trabajaba vicepresidente de marketing para Samsung en Corea. Entonces, yo lo contacté y él me habló y me dijo, no, nosotros no, eso Facebook no sabemos qué es, eso todavía no. Entonces yo le empecé a él a hablar todas las semanas, le mandaba una presentación, un articulito, le decía, esto está pasando con Facebook, está creciendo, las marcas se van a poder meter ahí, hay millones de usuarios, ustedes pueden interactuar con su marca, tal cosa. Esto fue un problema, ¿por qué? Porque yo en este momento, cuando yo empecé a hablar con Samsung, ya me había retirado mi trabajo porque me mamé absolutamente trabajar 20 horas al día, y porque no podía sostener más la mentira con mi empresa de que tenía que tener un negocio. Entonces yo decidí unilateralmente hipotecar mi casa y sacar un préstamo. O sea, yo saqué un préstamo y con eso dije, bueno, con esto me va a dar 6 meses para vivir. ¿Cuánto dinero? 15.000 libras, que son más o menos, hoy son como $30.000. Pero pues como yo vivía en Londres es una ciudad muy cara, pero de todas formas con eso no alcanzaba para nada. Y en 6 meses que estuve viviendo ese préstamo, yo no tuve vida social, yo me desaparecí, yo no salía, yo iba al sitio más barato a comprar la comida. Bueno, no era una historia triste, pero sí tocaba amarrarse un poquito los pantalones porque no había como. Entonces, yo me di 6 meses, dije, si esta vaina con Samsung no funciona, esto no va a funcionar. Hasta aquí llegué yo y yo vuelvo a ser empleado, tal cosa. Después de haberle jodido la vida a este señor, él me dice una vez, oiga Juan, ¿sabe qué? Por ahí alguien mencionó Facebook en una junta
y queremos hacer algo, pero algo poquito. Y el tipo, entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Me dijo, listo, no pongo en contacto con la agencia de ellos, que es a nivel mundial, lo pongo en contacto con esta agencia en Nueva York. Entonces yo empecé a hablar con ellos y en Nueva York ellos me presentaron un modelo ahí más pendejo, o sea, era una bobada. Entonces yo les dije a ellos, ¿ustedes quieren promover una vaina mundial? Vamos a hacer esto grande. Trabajemos en Facebook, en MySpace, en Hi5, en Vivo, en todas posibles. Nosotros somos los reyes de las redes sociales. Nosotros le arreglamos eso. Tenemos 200 desarrolladores que pueden trabajar para ustedes. Y los más dijeron, wow, perfecto. Entonces, después de negociaciones, negociamos mi primer contrato, que fueron de $200,000 en esa época. Y que eso fue, mejor dicho, así. Juan me decía, cobre 100,000 y yo, no, esto es Samsung, cobremos 200. No, esa vaina 100,000, 200 no se la van a aceptar. Y yo hablando con él le dije, me dijo, ¿cuál es su precio? Y yo, 250,000. Esto es lo que cuesta hasta la hora, ¿verdad? Yo hice un cálculo de horarios, de horas y lo que costaban nuestros desarrolladores. Yo dije, es que los desarrolladores están en Londres, en Estados Unidos, en Latinoamérica y me dijo, no, pero 250 no, déjemelo en 200. Y yo, no, 210. Entonces quedó al final como en 205. $205,000, de los cuales yo me pagué una comisión porque así habíamos acordado, y de los cuales el resto lo metimos en el negocio y eso nos dio una gasolina para operar como un año, sin problemas. Entonces, ya viendo que había un mercado para esto, nos pusimos a vender aplicaciones. Mi socio Juan se venía a Colombia, le vendía aplicaciones a un montón de gente, marquitas, aplicaciones pequeñitas, que eran $15,000, $7,000, $8,000, que eran buenos, pero después de haber hecho una de 200,000, pues $5,000 ya pues era así, chévere. Entonces, de lo de Samsung, ahí me presentaron a Hyundai y yo me la pasaba en Corea, y entonces en Hyundai también vendimos otra campaña como por $350,000. Entonces eso pues era la maravilla, porque ya teníamos plata para empezar a buscar el negocio que era escalable. Después empecé a trabajar con Samsung en Estados Unidos, con Procter & Gamble, con Unilever, y logramos tomar un pool de marcas que pues otra vez nos dio esa gasolina. Y siempre fue diciendo, nosotros tenemos nuestra oficina en Londres, en Miami, en Sao Paulo, en Bogotá, y somos una agencia, en ese momento ya éramos una agencia de publicidad, y hacemos para redes sociales. Y funcionó. Luego de eso, dijimos, alguien nos contó, China es un mercado de por ahí 400 millones de personas que están conectadas a internet. Y dijimos, si en Brasil hay 80 millones y nosotros tenemos 5 de esos 80, en China que hay 400, ya podemos tener 100, vámonos para China. Mi hermano y mi socio cogieron un avión, se fueron para China, hablaron, conocieron gente, hicieron una cosa de estos de Startup Weekend, promocionaron un hackathon ahí de redes sociales, de aplicaciones, dimos como iPhones, iPads a esos chinos. Y empezamos, nos trajimos a uno de los que ganó la aplicación de aquí en Colombia, que se llama Juan David Jaramillo. Le dijimos, Juan David, vaya con un avión y váyase y ponga todas esas aplicaciones que tenemos, usted que conoce a todos los desarrolladores, y metámoslas a China, que allá ya tenemos a alguien que nos las traduzca. Él se fue para Beijing, entonces empezó a trabajar, eso era un complique. Él, pues obviamente ya no es ni inglés, ni español, ni portugués, es mandarín. Entonces ahí eso fue un problema. Allí nos dimos contra la pared, porque el modelo de mandar aplicaciones para allá, de aquí para allá, no funcionó. ¿Por qué? Porque en China a nadie le interesaban nuestras aplicaciones. Eran aplicaciones útiles, por ejemplo calendarios, o aplicaciones de mi cumpleaños, o de un poke aquí, otro poke allá, y somos amigos, familia, etc. Eso no pegaba allá. Entonces era otro mundo, un mundo donde las costumbres son diferentes, el idioma es diferente y la vida es completamente diferente. Mi hermano se devolvió, nos devolvimos, dijimos, no, esta vaina no va a funcionar. Entonces una vez nos invitaron a una charla y me dicen, Juan, parece usted que está en Londres y está más cerca. Entonces yo me fui para Beijing, que es la copia de Facebook, la copia exacta de Facebook, pero
que le fue muy bien. ¿Y cómo le fue bien? Fue haciendo jueguitos casuales de redes sociales. Él representó a un equipo de 3 muchachos que habían salido de una universidad, una tecnóloga, no era la gran universidad, pero era una universidad medio técnica. Ellos tenían un grado de técnica de programación. Y allá, como en China no se respeta nada, estos chinos se habían copiado de alguien más, pero habían hecho una copia muy regular de una aplicación que a mí me encantó. Entonces yo me senté con estos chinos a hablar y les expliqué que por qué no llevábamos este jueguito a Brasil. Ellos no conocían lo que era Brasil, no sabían, tengo que explicar un montón lo que era eso, y pues el inglés, que era el inglés de ellos no era muy bueno. Pero les dejé la inquietud, yo me volví para Londres y en Londres, como a la semana me llamó este señor de la plataforma y me dice, los chinos quieren firmar. Yo le dije, de una, me dijo, mande el contrato. Yo le mandé un contrato que lo había hecho una abogada de nosotros en español, yo lo traduje en inglés porque no teníamos contrato en inglés. Se lo mandé y ellos firmaron el mismo día, me lo mandaron escaneado, quedamos listos y les dijimos, estas son las guías para pasarlo a Orkut. Entonces, esto fue en febrero del 2009. En junio del 2009 el juego salió live y eso fue horrible. ¿Por qué? Porque estos chinos no sabían programar. Entonces, el juego estaba lleno de errores, el juego era muy pesado, trabajar a 12 horas de diferencia era un complique, no dormíamos. En este momento ya éramos los 3. Juan todavía seguía trabajando, mi hermano y yo nos habíamos retirado, sí, pero Juan seguía trabajando y teníamos una persona en Brasil que fue la que nos abrió el negocio en Brasil. Ella era la que hacía todo, ella nos prestó hasta su cuenta bancaria personal para recibir dinero. Ella lo hacía desde su sala, de su casa, pero ella estaba muy comprometida con el negocio y vio el potencial. Ella contrató a alguien más, una amiga, para que le ayudara a manejar el juego porque ella no podía, ella decía que eso era mucho, esos chinos eran unos mamones. Y 3 meses pasó ese juego ahí. Hicimos un montón de advertising en el juego, mandamos un montón de usuarios, la gente se mamó, a mí me llamaban a mi casa en Londres a putearme, me decían, yo no entendía nada, era hartísimo porque se derivaron hasta mi teléfono en Londres. Eso, no sé cómo decían, pero los brasileños son los mañosos. Entonces no sé qué pasó en septiembre, nosotros pues complicadísimos con ese dilema de qué hacemos ahora porque esta vaina así no funcionó. En septiembre del 2009 los servidores se cayeron y no sabíamos por qué y empezamos a ver que es que había mucha gente ya, el servidor estaba sobrecargado. Entonces miramos y como de un día para otro el jueguito estaba acá, subió acá. Al otro día pusimos otros servidores, acá, y el servidor se cayó otra vez. Y así, empezamos todos los días de septiembre, los servidores se caían a diario. A finales de septiembre estábamos creciendo a una velocidad de 1 millón de usuarios por semana. El juego se volvió una viralidad absurda. Obviamente, cuando uno crece a ese nivel, pues también va creciendo las transacciones, bueno, y los costos también, pero eso no importa cuando usted ve el dinero entrando a su cuenta y empieza a decir, wow, esta vaina ya está poniendo seria. Nosotros habíamos creado una plataforma para hacer que pudiera permitir las transacciones, muchas transacciones por día de muy poquito valor, lo que llamamos las microtransacciones. Este modelo pues había empezado apenas, nadie lo conocía. No había una herramienta en internet que pudiera procesar la cantidad de transacciones que llevábamos. Entonces decidimos crearla nosotros mismos. Y mi hermano se pasó como una semana con su equipo de 2 ahí haciendo coding de día y noche. Sacaron algo medio bueno que empezamos y también tenía errores, pero bueno, empezamos así. Si no lo hacíamos, no lo íbamos a hacer nunca. Entonces, entre septiembre, para hacer la historia corta acá, entre septiembre y marzo
del 2010 crecimos tanto que nadie durmió, pero estábamos felices. En marzo del 2010 teníamos casi que 30 millones de usuarios únicos jugando un juego. Y no podemos creerlo, los chinos no pueden creerlo porque los chinos estaban volviendo millonarios con nosotros y yo me fui a vivir a China. Yo me fui como 3 meses a China a buscar más juegos. Decíamos, si esto es un juego, ¿cómo se va con 20? Entonces, allá fui y viví y fue horrible porque es una cultura diferente, un mundo diferente, pero con esas ganas que teníamos y pues, viendo el éxito que estábamos teniendo. En ese momento nadie le caía la cabeza, pero sabíamos que teníamos que hacer más. Yo encontré otros 3 o 4 juegos que me los llevé, que fueron muy exitosos, pero ninguno llegó a tener el éxito que tuvo la finquita esta. Pues decirles que Zynga, que es la empresa de juegos sociales más grande del mundo, se copió de nuestro juego y sacaron Farmville, se copiaron del concepto y lo mejoraron. ¿Por qué? Porque es que nosotros teníamos tanto éxito que la voz empezó a correr por todos lados, que había unos chinos allá en Brasil haciendo jueguitos de fincas. Y bueno, ellos sacaron eso, lo vieron también, vieron el éxito en China y bueno, lo mejoraron, tenían más recursos. Nosotros tuvimos 5 juegos muy buenos, crecimos mucho y en junio del 2010, en marzo del 2010 vino un fondo de inversiones de Nueva York y nos dio una propuesta que no podemos decir que no. Querían invertir en nosotros, era la primera vez que ellos iban a invertir en una empresa en Latinoamérica y lo hicieron porque en ese momento Brasil era la economía más hot de todas y los juegos sociales eran lo que más estaba creciendo. Pues, ¿qué les digo? Esa experiencia fue increíble. O sea, llegar usted de tener nada a tener un montón fue maravilloso, fue doloroso y se me corta la voz porque eso fue increíble. O sea, esa emoción. Yo saltaba en mi casa en Londres cuando hacíamos récord. O sea, éramos todos los días, hicimos récord, tal cosa, y era una felicidad absurda. Y esa pasión que teníamos los 3, mi hermano Juan y yo, de hacer esta vaina funcionar, eso fue increíble. Entonces, este fondo de inversión llegó después de que nos hicieron como 3 ofertas, otras empresas para adquirirnos, dijimos que no, y el fondo dijo, metamos este dinero en la empresa, ustedes cojan algo y crezcamos esta vaina. Dijimos, listo, hagámoslo. En junio se hizo pública la transacción, junio del 2010, y como que uno después de eso queda como cuando uno está sin dormir durante 4 días, la adrenalina a 1000, y ya terminó la tarea, la entregó el profesor a último minuto y de repente descansó y se le va el mundo encima, se enferma y ya descansa y dice, ¿para qué seguir en este cuento? Así nos sentíamos los 3, pero nos sentíamos muy felices de que la hubiéramos sacado al estadio. Y bueno, la sacamos del estadio. En todo este proceso montamos una oficina aquí en Bogotá, donde teníamos a todo nuestro equipo de gráfico. Este equipo gráfico se encargaba de localizar todos los juegos. Un equipo increíble. El diseñador líder era el que mi hermano había conocido hace 10 años y bueno, con él crecimos también. Teníamos unos 10 diseñadores acá. En Medellín teníamos todo el equipo de desarrollo. Teníamos como unos 15 desarrolladores y trabajamos con una empresa barranquillera mejorando la plataforma de pagos. Eran como 8 más, o sea, eran como 23 personas en Medellín. Y teníamos como unas 35 en Brasil, en Sao Paulo. Entonces esto fue pasar de ser una empresa de 4 a ser una empresa de casi 80, un poquito más de 80, en muy poquito tiempo. Y pues ahí vienen un poco las dificultades de crecer tan rápido, que es cómo mantenernos en esto. Es una industria nueva, una industria que abrimos, pero que ya se vino todo el mundo encima porque vieron el éxito que podían tener. Y bueno, seguimos haciendo esto, pero ya de ahí en adelante empezó lo difícil. Empezó lo difícil, pero también empezó algo muy satisfactorio. Traímos los mejores juegos, empezamos a buscar juegos más allá de China, yo fui para Rusia, estuve en Europa, conseguimos buenos juegos,
pero ninguno llegó a tener el éxito que tuvimos con el primero. El primero tuvo gran éxito porque fue algo novedoso, porque fue una industria nueva que creamos, esa industria no existía, y fue novedoso porque era muy viral. No me pregunten cuál es la fórmula, porque no tenemos ni idea en este momento, pero fue muy viral. El voz a voz fue una cosa de locos. Y después de esto, ya todos pues ya con más espacio, yo pagué mis deudas, mi hermano también, mi socio se había gastado el fondo de sus hijas del colegio y sin que la esposa lo supiera. Entonces él le puso esa plata. O sea, fue duro. ¿Cómo? No, ella ya lo sabe, no se ríe, nosotros sí nos reímos, pero ahí no, ella hubiera sabido porque es que ella casi se divorcia de él y mi hermano desafortunadamente se separó después de esto porque pues, fue un proceso de 3 años de no atender a su familia. Entonces esas son las consecuencias también de la vida personal de alguien que pues, yo también tuve una relación, me separé, mi hermano se separó, mi socio sí sobrevivió, pero esas son las consecuencias que tiene pues, de ser de metérsela toda a una idea que uno cree. Y bueno, yo creo que hasta aquí la enseñanza es, empezamos con una idea siendo testarudos, arriesgados, con una idea que no era lo que terminamos haciendo, pero la encontramos en el camino y siempre nos ajustamos a unos valores que era trabajar en mercados emergentes, con talento en mercados emergentes y pues porque lo conocemos y ser muy perseverantes, ¿no? Después de esto pues ya con ese bagaje ya Mentes, no había que ir a rezar para que nos abrieran una puerta, pero decía Mentes y eso, sigan señores, nos trataban súper bien en Brasil, nos abrían las puertas en todos lados, las agencias de publicidad que nunca quisieron hablar con uno, lo llamaban a uno y uno ya decía, no, es que no podemos, es imposible, no hay cómo. Y una vez un señor en Londres, yo fui a montarle un pitch para que hiciéramos aplicaciones en una agencia y eso me tiró a la puerta, me dijo que no y yo insistía, hasta le mandé un fax y le dije, porque yo pensaba que el fax yo iba a leer y ese señor hace un año me contacta por medio de no sé quién y dice que quiere trabajar con nosotros para él ser la agencia de publicidad de nosotros para hacer marketing de nuestros juegos. Y yo dije, este señor lo conozco, ¿quién será? Y yo me acordé porque hice un Google search y me salió toda la cadena de emails cómo se había portado de mal, que yo cogí con una gran satisfacción y le dije, ¿usted se acuerda que hace como unos 3 años me tiró a la puerta, no me contestó el fax, no me contestó el teléfono? Pues, ¿sabe qué? Porque no habló con mi secretaria y cuadramos una cita. Y pues nunca la cuadramos, pero me dio una satisfacción tan enorme que mi socio me dice, tenía que sacar el clavito, ¿no? Yo, puta, es que esa vaina... No, después de haber sufrido tanto y que le tiren las puertas y que el otro venga después a pedirle cacao, enseñanza número 2, nunca hacer mierda con la gente porque en cualquier momento se encuentra uno en el camino y esa persona lo va a ayudar. Y bueno, de ahí en adelante empezó la segunda etapa de nuestro equipo. Nosotros 3 reconocimos que el éxito de nosotros de haber hecho esto fue en gran parte, creo que el 95% fue el equipo que armamos nosotros. Juan era el estratega, el arriesgado, el vendedor, yo era el operacional, el que ejecutaba y mi hermano era el técnico, el CTO, el que hacía toda la magia con los computadores. Los 3, alguien hoy me preguntó que si yo y mi hermano nunca nos peleábamos y yo creo que la razón por la cual nos peleábamos fue porque vivíamos lejos, pero porque más que eso porque él tenía cosas que yo no entendía y él hacía cosas que no quería y yo hacía cosas que él no quería hacer. O sea, él nunca se va a parar acá a hablarles de esto porque le dan nervios y se le corta la voz y le empieza a temblar el micrófono. Él es de los que le gusta estar en su computador y ella está feliz. Y entonces, eso fue la primera cosa que reconocer que los 3 hacíamos un gran equipo. ¿Por qué? Porque los 3 al mismo tiempo empezamos a hacer cositas por nuestro lado, pero eso fue un desastre y eso nos hizo que nos uniéramos mucho más. Y cuando uno es exitoso, todo el mundo empieza a tocar la puerta.
Entonces, que oiga, que es que el amigo de mi amigo, el primo de no sé quién, tiene una ideita y que necesita unos milloncitos que si quiere invertir. Entonces, uno se emociona porque uno empieza a ver las ideas y uno dice, y la gente es muy habladora. Eso es cuando la gente empieza a vender su proyecto, uno conociendo eso, estando en ese lado, yo me la creía. Y era, uy, una vaina impresionante. He perdido dinero haciendo inversiones que no debe hacer, pero eso fue esa es pronto la enseñanza de mi segunda etapa de un poco ser más responsable con las inversiones que uno hace. De todas formas, aquí reconocimos los tres que teníamos un buen equipo. Entonces, en el camino uno siempre conoce gente, empieza a dar caos y todo esto, y sí llegaron ideas muy interesantes. Nosotros ahorita tenemos no sé cómo llamarlo, un fundito de inversión pequeño para startups y estamos con tenemos un portafolio de 3 startups. Una de ellas es en tecnología, 2 son tecnología, una es en comidas, una se llama Demelio, es una aplicación que funciona y maneja todo el back office, está basada en la nube, el back office de las máquinas de casinos, los slot machines. Esto es una idea súper interesante porque la industria de casinos es una industria que no la ha tocado la tecnología, es una industria que es manejada por gente muy tradicional, gente muy conservadora y gente muy poderosa con muchos intereses. Entonces, el monopolio, es un monopolio donde lo manejan, bueno, pero oligopolio, creo que se llama, son como 3 o 4 empresas que manejan todo el mercado de máquinas mundiales y los costos de manejar esas máquinas son muy altos. Los costos, las inversiones para los casinos son demasiado altas y digamos para un casino tener una máquina dañada es muy jodido porque eso es perder dinero. Lo que nosotros llegamos a hacer es crear con unos argentinos una tarjetica que se conecta a unas máquinas y la máquina reporta todo a unos servidores que están en la nube y estamos cobrando a los casinos, les cobramos por suscripción. Eso quiere decir que ya un casino no tiene que bajarse de $2 millones para pagar una licencia anual, más otros 3 o 4 o 5 millones de dólares de inversión en capital para poner toda una estructura, sino que nosotros asumimos el costo de inversión, lo amortizamos en la suscripción y el casino solo paga por máquina que usa cada día. Cobramos una suscripción por máquina por día, como $2 por día, pero es un concepto increíble. No mucha gente lo entiende, pero que ya se han montado en el bus 5 casinos. Empezamos con casinos pequeños en Centroamérica y ya tenemos 3 en Curazao y 2 en Jamaica. Y bueno, esto es interesante porque el esfuerzo, el modelo de negocio es absurdo, es un sueño. Alguien adopta ese sistema a un contrato de 3 años, usted paga por lo que usa, puede crecer y puede pagar como crezca, pero para uno es un contrato que dura 3 años con unos ingresos que uno ya puede proyectar mucho mejor a futuro. Entonces, es un negocio interesante, hasta ahora está comenzando, es difícil porque hay que hacer mucha educación, hay que ir casino por casino, a hablar y pues muchos no lo creen a uno, muchos dicen que no, que eso está muy jodido, que esa vaina no creen, que vaya y hable con el grande porque, bueno, el hecho es que es un proceso de educación, es un proceso que llevamos allá hace un año y tenemos un equipo de 3 personas que son 2 ejecutivos de venta que se la pasan viajando por todas las islas del Caribe y una persona que está en Miami que es el que coordina todas las implementaciones y bueno, el que está manejando el proyecto. Esa es la primera empresa que tenemos. La segunda se llama Cuponidad, es una empresa colombiana, fue fundada por 2 venezolanos que viven en Bogotá. Nosotros en este furor de Groupon el año pasado, cuando Groupon creció un montón, dijimos, metámonos en esa vaina en Colombia, le dijimos a la secretaria de nosotros, vaya averigüese todas las cuponeras que hay en Colombia y vaya a sacar una cita con todas ellas. Se fue, ella es súper querida, es muy amigable, se consiguió el contacto de todos. Y Cuponidad, llegamos a Cuponidad, ellos no sabían qué querían hacer, creían que íbamos a hablar de juegos o algo así, pero pues ellos dijeron, bueno, hablemos. Y les dijimos, oiga, venimos aquí porque queremos invertir en esa empresa, queremos invertir en un porcentaje, queremos crecerla con ustedes. Y bueno, los tipos se sorprendieron porque eso no pasa todos los días, que el inversionista vaya y diga, quiero comprar nuestra empresa.
Entonces le metimos un dinero y desde esa comunidad pues ha crecido mucho, ha multiplicado por 10 sus ventas desde que la cogimos hasta la actualidad. Y bueno, los contactos que le hemos proporcionado a la comunidad han sido muy interesantes. La operación aquí es muy buena, pero hay retos porque el modelo de grupones pues es un modelo que está muy desgastado y toca reinventarse. Entonces hay un proceso de reinventación, digámoslo así, de cómo mejorar, cómo hacer más atractiva esa oferta a un público que ya está aburrido y que lo jodan con cupones de descuento todos los días con 20 emails y bueno, entonces, pero el negocio es muy interesante. Nosotros queremos ser los líderes de e-commerce en Latinoamérica en unos 3 años y tener siempre el concepto del descuento porque eso es muy importante en Latinoamérica, pero crecer a ser una empresa de e-commerce a largo plazo. ¿Qué estamos haciendo? Abrimos una empresa en Venezuela, una filial de comunidad en Venezuela. Y usted va a decir, ¿por qué Venezuela? Si esa vaina es horrible, ese tipo que está allá no nos deja hacer negocio, los va a expropiar, bla, bla. Sí y no. Sí hay un riesgo. Y no, porque todo el mundo se fue, pues nosotros nos vamos para allá. Entonces creemos que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay mucho dinero en el país. ¿Y por qué? Porque el e-commerce de Venezuela es por ahí unas 3 veces más de lo que es en Colombia. Entonces, estamos allá, abrimos una oficina, tenemos ya 15 empleados. ¿Y qué pasó? Alguien que habíamos conocido hace como 4 años en unas conversaciones, que trabajaba para MySpace en esa época, es ahora el director digital del Grupo Cisneros. Entonces nos llamó y dijo, oiga, ustedes hoy por ahí que están haciendo algo en Venezuela, ¿por qué no me cuentan cuál es el proyecto? Le contamos y dijo, Cisneros quiere invertir en ustedes, pero queremos una participación mayorista en Venezuela y queremos ser para que usted sea parte del equipo digital de Cisneros, del Grupo Cisneros. Entonces Cisneros invirtió en nosotros en Venezuela. Pues ustedes saben que Cisneros es el dueño de prácticamente medio Venezuela, empezando por los medios. Y bueno, ahí vamos, ellos han invertido en publicidad, $4 millones en publicidad, en televisión, en medios, en periódicos. Nosotros fuimos patrocinadores de Miss Venezuela. Bueno, eso es una vaina ridícula ya. Hemos crecido mucho, hay problemas, sí, hay retos, sí. Las ofertas allá las tiene que aprobar una entidad que se llama Indepavis y las ofertas no pueden salir si no las aprueban ellos. El problema es que en Indepavis, como es tan burocrático y tan ineficiente, y perdónenme los venezolanos que estén acá si es que lo saben, solo existe una señora que aprueba todas las ofertas comerciales de toda Venezuela. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero no nos hemos vencido. ¿Por qué? Porque nos ha ido muy bien y estamos de la mano con Cisneros. Hace 2 meses entramos unas negociaciones con una empresa que se llama Peixe Urbano. Peixe Urbano es la misma cuponera de Brasil, que creció también mucho. Compró una operación que se llama Grupalia en el resto de Latinoamérica, que eran unos españoles, pero decidieron vender la operación en Colombia y en Venezuela, en Perú, perdón. Nosotros compramos la operación en Colombia por la base de datos y compramos toda la operación en Perú. Así que desde hace 2 meses tenemos una presencia en Perú. Y en Perú esa vaina va así, creciendo. Perú es muy parecida a la economía colombiana. El e-commerce es mucho más que Venezuela y Colombia. Y existe una oportunidad increíble de ser un líder de e-commerce en Perú. Obviamente tenemos muchos retos. Retos de crecer muy rápido, retos de internacionalizar, retos de operación, pero bueno, esa es la idea y aquí estamos para apoyarlos a ellos. Yo como inversionista no me meto en la vida de ninguno de la operación, pero sí hacemos workshops o talleres con el equipo para que ellos mejoren la operación, para que mejoren, profesionalicen a sus empleados. Y bueno, ese es el segundo caso de comunidad que creo que también estamos viendo que hay un caso de éxito. El tercero, ustedes conocen la marca El Corral. El Corral, nosotros, para hacerlo cortico, compramos la franquicia del Corral para abrir en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, esto sí fue, una vez mi socio llevó a las niñas a un parque y había otro señor allá con su hija y se pusieron las 3 a jugar y el señor se puso a conversar con mi socio y en una conversación el señor le dijo que estaba haciendo unas vueltas con el Corral para ver si lo traía a Estados Unidos, pero que necesitaba
pues, necesitaba un equipo inversionista, pues, y un equipo de trabajo, porque él solo no podía. Entonces Juan nos dijo, oiga, conocimos a un señor que quiere traer la franquicia del Corral a Estados Unidos. Bueno, hágale, sin pensarlo. Pues, ¿por qué? Porque pues, el Corral, crecimos todos con el Corral es, o sea, desde el 82 esa marca ha sido parte de nuestras vidas, y cualquier colombiano que usted encuentre en el mundo le va a decir que esta es la mejor hamburguesa del mundo. Entonces, pensando en eso, dijimos, hagámosle, sin pensarlo. El problema fue que después, mirando todo ya con cabeza fría y sin el corazón, es un negocio difícil, requiere dinero, pero es un negocio muy bonito. Es completamente diferente a la tecnología. Nosotros no vendemos hamburguesas, así que trajimos a un equipo para que coordinara eso. Nos trajimos al vicepresidente de Burger King de Latinoamérica. Él estaba en proceso de retirarse de esa empresa y nos dijo, miren, el Corral ya lo intentaron traer como 2 veces anteriormente, pero hagámosle, porque es que esa hamburguesa, él es argentino, entonces él ya no tiene esa emoción que uno tiene, y ya le baja uno de la nube, y él nos dijo, la hamburguesa sí es buena, yo no creo que sea la mejor hamburguesa del mundo, pero es buena y es un producto que posiblemente puede pegar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una hamburguesa muy de high quality, y Estados Unidos viene una crisis de hace 5 años donde todo el mundo comía McDonald's y Burger King y Wendy's, y ahora que ya están saliendo un poquito de esa crisis, pues los americanos tienen un mejor poder de compra y están queriendo comprar mejores hamburguesas. Un país donde el mercado del universo es de 612 billones de dólares, donde 13% de la población está empleada en ese sector, y dentro de ese sector existe un subsector que se llama el fast casual, que es donde nosotros estamos jugando. No existen muchos jugadores, pero es el sector que más está creciendo. Entonces, mirando todas estas estadísticas, otra cosa interesante es que en Estados Unidos el año pasado se consumieron 13 billones de hamburguesas. Entonces eso quiere decir que son 43 hamburguesas per cápita. Eso es una vaina atroz, es una vaina impresionante. O sea, la hamburguesa es la opción número 1 en fast casual de todos los americanos. Entonces, viendo estas cifras, uno dice, ¿cómo no voy a llegar con una hamburguesa que ya está probada, un producto que ya está probado, con un modelo que está probado, con un equipo que tiene todas las capacidades y el skill y el conocimiento para abrir puntos de ventas, y un dinero para empezar? O sea, uno dice, ¿por qué no? Hagámosle. Y lo hicimos, y ya estamos en ejecución. Ha sido un proceso largo, más de 1 año de planeación, y abrimos el primer Corral este año. No sé cuándo exactamente, pero este año. Si ustedes algunos van a Miami, el primero va a ser en Doral. Pero es un proyecto muy bonito, además un proyecto muy a largo plazo, que en nuestro portafolio representa menos riesgo que nosotros, y representa un negocio más de ingresos más a largo plazo, más despacito, y para nosotros es muy interesante porque crea uno capacidades y skills en esa parte. Entonces esa es a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Yo no tenía diapositivas porque la idea no era presentar aquí una cátedra de administración o de emprendimiento, era más que todo compartirles mi caso. Ojalá en mis épocas de universidad alguien me hubiera ido y me hubiera hablado de esta manera, porque esa me motiva, y porque uno cree aquí que en Colombia, que si uno no nace en Estados Unidos o en Europa, pues entonces uno ya no puede hacer nada, y cuando uno vaya uno se siente como el inferior, y ay sí, todos son mejores que yo, y yo no. Aquí lo que uno tiene que hacer es pues, buscar. No es fácil hacer un negocio en internet, no es por una página y traducirla a diferentes idiomas, no. Yo quiero que hay varios, para resumir esto, para terminar, hay varios puntos que son importantes. Uno es el equipo. El equipo para mí ha sido lo más importante. Cuando empieza uno, pero también cuando uno va creciendo. ¿Por qué? Porque uno tiene que entrenar a su gente, uno tiene que traer a la gente buena, entrenarla y darle motivación para que el negocio crezca. 2, tener una idea. No tiene que ser una idea perfecta, pero tiene que ser
una idea donde haya un hint, una evidencia de que hay un mercado que necesita un producto o un servicio. Eso sí, o sea, el que se vaya a ponerse a inventar ahorita todo Facebook, pues la verdad le digo que mejor no pierda el tiempo y el dinero, porque pues la verdad no pega. Pero hay que buscar cuál es la necesidad y hay que hacer la tarea, No tiene que ser perfecto, pero en el camino uno puede empezar a buscar eso y a encontrar eso. Lo tercero es la perseverancia. Esto es súper importante porque pasar de ser un empleado a ser un emprendedor es muy jodido. O sea, uno no come el aire y el problema es que cuando uno es emprendedor nadie le está pagando un sueldo. Y eso es muy jodido. Entonces, hay formas. Yo no estoy diciendo que uno necesita dinero para empezar esto porque no se necesita, pero se necesita ser creativo. Creativo, flexible y abierto a las posibilidades y perseverar. Así la vaina no le funciona la primera vez, no decaer. La segunda vez, no decaer. Siempre teniendo en cuenta el segundo punto, que es que por lo menos tenga una evidencia de que existe una necesidad en el mercado para que no pierda el tiempo. Y bueno, ¿qué más? Yo creo que esas tres son súper importantes. De pronto una cuarta puede ser riesgo, disponibilidad a tomar riesgo. Ustedes que no sé si están ya egresados o no, pero creo que la mayoría aquí son estudiantes. O sea, es el momento de tomar riesgos. Y hay una vaina muy horrible que se llama procrastination. No sé cómo se dice en español. Procrastinar. Bueno, procrastinar, que eso sí lo jode a uno porque no siempre empieza. Está como muy jodido. O en vez de ponerse a hacer la tarea de investigación, se pone a jugar jueguitos en Facebook. Eso es una lucha diaria contra la procrastinación. O sea, hay que arriesgarse, hay que tener todas las ganas. Y bueno, yo espero que les haya servido mi historia y espero poder ayudar a algunos en algún caso, en algún momento, de alguna forma, sea mentor, sea consejos. Yo no estoy mucho en Colombia, pero ahorita estoy viniendo más tiempo y bueno, en igual caso yo construí un negocio virtualmente y bueno, ¿quién dice que no se pueda? Muchas gracias. Me llama mucho la atención, digamos que sobre todo desde una postura desde la academia siempre induce a los estudiantes que antes de hacer una empresa lo primero que se tiene que asegurar es la existencia de una necesidad en el mercado, ¿de acuerdo? Eso es un poco desde la academia. En tecnología se han dado muchos casos en donde prevaleció primero la idea, simplemente sospecha algo de facto, se lanzaron muchos emprendedores como ustedes y lograron pegarle, ¿de acuerdo? No sé si las necesidades se crearon después de que las soluciones a través de la viralidad lo lograron, ¿de acuerdo? Pero siento que el caso de ustedes es por allí, que más que identificar una necesidad puntual en el mercado, lo que tenían era como olfato de que eso iba a ser muy grande y se la jugaron a riesgo total, sin hacer, no lo sé, y es algo que quisiera que nos contaras, sin hacer una investigación de mercados y poniéndome un poco en contra de la academia sin hacer ningún tipo de plan de negocio. Sí, nosotros no teníamos plan. A ver, lo que dices es cierto, pero nosotros desde un comienzo dijimos, Facebook abrió la plataforma, eso es una oportunidad. Entonces, eso fue identificado como la oportunidad de adquirir usuarios en masa a muy bajo costo, muy fácilmente y en muy corto tiempo. Eso fue lo primero que identificamos. De ahí no sabíamos qué hacer con esa masa, ¿cierto? Por lo que hablaba, de pronto monetizar esa base de datos con publicidad, que era lo más normal que se podía hacer. Pero eso sí fue claro de tener esa idea de que ahí había una oportunidad. La necesidad, bueno, no sabíamos cuál era. Lo otro es que siempre dijimos que queríamos trabajar con talento emergente y en mercados emergentes, porque en Estados Unidos hacer lo mismo, eso era imposible, ya había mucha gente. Entonces, estaba la oportunidad, pero no en Estados Unidos, pero estaba la oportunidad de adquirir esos usuarios en mercados emergentes. Y eso lo sabíamos desde el momento cero. Pero no sabíamos cuál era la necesidad, no sabíamos cuál era el producto o cuál era el modelo de negocio.
empezamos con algo que pensamos en el modelo de negocio y lo probamos, trabajamos, lo probamos, funcionó, pero no era lo que queríamos. Y ya en el camino, pues por cuestiones de la vida, yo creo que por flexibilidad de nosotros y de no sentirnos miedosos de irnos para China o para Sudáfrica o Turquía o lo que sea, yo creo que esa flexibilidad nos dio la oportunidad de conocer la necesidad. O sea, eso eventualmente. Teníamos los usuarios, teníamos la oportunidad, pero no sabemos la necesidad, la encontramos. ¿Qué eran los juegos? Yo nunca pensé, me voy a retirar de mi empresa de ser empleado para hacer una empresa de juegos. Eso no lo sabíamos. Así nos pasó a nosotros. Yo creo que puede pasar de diferentes maneras, pero creo que desde el momento cero siempre había una evidencia de que algo podía pasar. Y eso es lo que yo decía en mi segundo punto. O sea, el que se vaya ahorita a dejar su trabajo para crear otro Facebook, pues yo creo que va a perder el tiempo. O sea, lo que hay que ver es dónde está una evidencia de oportunidad. Y eso creo que es lo más importante. Bueno, pues primero que todo agradecer por la charla, fue espectacular. Mi nombre es Nick Tarazona, soy médico, me gradué el año pasado y pues en mi caso soy un apasionado del uso de las tecnologías y la semana pasada estuve en Stanford representando, pues presentamos varios proyectos en los cuales pues me eligieron para ser moderador de una de esas mesas de trabajo, en la cual presentaron también como el uso de los juegos en el área de la salud también, o gamification o gamificación también en la salud. En mi pregunta dirigida en torno a esa perspectiva, si tienen los desarrollos o perspectivas en cuanto a esa área, y si es decir, como cuál crees que sería el alcance a nivel latinoamericano. Pues yo creo que el concepto de gamification es súper interesante porque es aplicable a cualquier industria, a la de medicina o a cualquiera. Es un concepto súper interesante. Nosotros no lo hemos mirado, no lo hemos estudiado. De repente lo más cercano que alguna vez se habló es sacar juegos que tengan un poder de aprendizaje, o sea, que sean más dirigidos al aprendizaje, o un juego donde la realidad se confunda con la virtualidad, sea usando un dispositivo móvil con servicios de GPS. Pero nunca lo hemos llegado. Lo que pasa es que yo creo que para hacer esto, pues nosotros personalmente no estamos en el momento. Habría que ser de pronto muy específicos porque ya hay mucho de eso. O sea, yo creo que ya esa ola se perdió y entrar en esa ola me parece que es muy difícil, que se requiere dinero y de pronto no lo pensamos así, pero es un concepto interesante. La idea es que, o sea, de pronto no es que no se pueda entrar, sino es ver cómo la forma de hacer las cosas un poco diferentes o mejorar los modelos que existen. Pero no lo hemos pensado como empresa, nunca lo pensamos en conseguir. Diego, y después Juan, ¿cuál es su opinión sobre la desconfianza o el miedo natural que tienen las personas para compartir sus ideas y a veces llamar equipos? La desconfianza natural que les da de pensar que todo el mundo les va a robar su idea. Pues lo de robar la idea siempre es un riesgo. O sea, casos se han visto y pues obviamente pues Facebook es como lo más grande que se ha visto. Para eso hay estructuras o cosas que uno puede hacer para que eso no pase. Uno puede firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, con la persona con la que usted vaya a repartir o compartir la idea. En nuestro caso no fue así, pues porque fue una conversación entre amigos. El miedo, no sé, el miedo puede venir por eso, y yo creo que un contrato puede aliviar muchos de esos miedos, pero obviamente si nos roban la idea y el otro es exitoso, pues qué cagada. Pero un contrato siempre ayuda a minimizar ese riesgo. Por otro lado, ya depende de la persona. Si entiende la persona, pues yo creo que un buen emprendedor puede oler esas, o sea, puede mirar con quién puede hacer un negocio. Generalmente las buenas empresas salen con amigos. Yo creo que eso es más que todo, eso es súper importante. O sea, uno no tiene que ir a
poner un aviso en el periódico diciendo estoy buscando un compañero que me ayude a ser millonario o a sacarlo del estadio, ¿no? Porque generalmente es por amigos o esas ideas siempre salen de conversaciones muy casuales de, oiga, hagamos esto, o qué le parece hacer tal cosa. Lo que sí es importante es que esas dos personas, o esas tres personas, equipo, tengan una sinergia muy interesante, porque yo he estado antes en equipos donde no existe la sinergia, donde empiezan las peleas, las envidias, los intereses muy volteados por todos lados. Entonces, desde esos puntos de vista, pues, es importante entender eso. Hoy en día ya existen muchas como metodologías para creación de empresas, startups, ya hay como Lean Startup, hay un Canvas que ustedes en su momento, el Canvas yo creo que en ese momento ni lo habían publicado en el libro, pero usaron algo de ese tipo. Esa es una pregunta. Más adelante en el proceso, cuando están mirando modelos de negocio nuevo, ¿han empezado a usar esto? Y bueno, eso sería segunda, y la tercera es, ¿qué opinan de que ahora esté ocurriendo eso con las startups? O sea, hay muchos espacios de coworking, incubadoras, y ya es como todo el mundo usa lo mismo, todos. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que esas metodologías están por alguna razón, yo creo que funcionan. Yo personalmente me gustaba mucho leer sobre esas metodologías en mis épocas de universitario y de empleado, me apasionaba mucho. Y no, creo que mi hermano y mi socio no les apasionaba ni cinco. Creo que nunca se han regido por una metodología. Cuando yo era consultor, yo tenía que usar un montón de metodologías organizacionales, trabajar con empresas, grupos, haciendo workshops, talleres, y pues yo creo que eso me ayudó a mí por lo menos a ejecutar mi parte. Es muy difícil cuando usted está en una empresa tener que, la metodología para mí siempre era lo último que uno pensaba, porque hay tantas cosas que pensar que uno deja eso, o sea, uno se rige es por su good feeling, por lo que ha aprendido en la vida, por las experiencias que ha tenido, y me parece que pues nunca seguimos al pie de la letra. Yo creo que el momento en que llegamos a utilizar una metodología de estas fue más en el momento que tocaba profesionalizar el negocio, porque ya uno sí dice, aquí no se puede improvisar más, ni podemos estar esperando que salga un milagro, porque no podemos. Hay que profesionalizar nuestra fuerza de ventas, y es lo que yo venía haciendo con mi empresa Mentes, con los juegos específicamente. Como es un negocio ya muy difícil y con muchos retos, yo he ido haciendo mucho coaching a mis empleados, sobre todo a mi management team, que son 4, y son 4 personas en las que yo me he sentado, les he explicado, les he dicho cómo se hace un proceso, por ejemplo, cómo ellos llevarles ese conocimiento a sus equipos, cómo pensar estratégicamente. A la directora de producto les regalé un libro de las 5 fuerzas de Porter. Le dije, vea, esto es, usted si quiere ser estratégica, váyale a hacer esto y empiece. Ella es bióloga, entonces ella nunca ha tenido ninguna experiencia con eso. Entonces ella se fue, se leyó esa vaina y ella me empujó y me dijo, Juan, tengo 1.000.000 de ideas, ¿por qué no hacemos esto? Y sacamos una metodología para nosotros crear nuestras estrategias de nichos, para juegos muy específicos. Y yo creo que, bueno, en ese proceso de empezar ese startup es muy jodido seguir una metodología, es muy jodido seguir un orden, porque hay tantas cosas que usted tiene que hacer, usted es el todero, y la metodología es lo último que va a pensar. Pero yo creo que en algún momento esas metodologías sí van a servir. De repente las incubadoras hacen un trabajo espectacular porque ayudan mucho y guían mucho a los emprendedores a hacerlo. Eventualmente no es su idea o su negocio, no es el producto de una incubadora, es el producto de lo que usted haga y de su genialidad y de su feeling y de su nivel de riesgo. Eso es lo que va a hacer su empresa. Los otros van a ser canales para hacer la vida mejor. Gracias. ¿Para preguntas más? Sí. Vale, muchas gracias por esto. Bacano. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de escolaridad? Y pues, ¿qué impacto viste que tuvo ese nombre en países de diferentes idiomas y diferentes culturas? Y viendo la retrospectiva, ¿vos le ponías el mismo nombre a la empresa después de ver eso? Bueno, el nombre fue porque
cuando estábamos haciendo el concurso no teníamos nombre y mi hermano tenía un negocito que hacía páginas web freelance que se llamaba Mind Partners y él no es muy original en esas cosas, pero necesitamos un nombre para registrar la empresa, para hacer las tarjetas y mi hermano dijo, pues probablemente es con Z y eso fue ese fue el proceso de producción de ese nombre. Yo sí le hubiera puesto otro nombre, a mi Mentes nunca me gustó, pero ya después de uno ya digerirlo y vivirlo y todo eso, ya uno dice Mentes es un nombre muy especial. Y creo que a todo el mundo ha funcionado, o sea, todo el mundo dice Mentes y Mentes, nadie entiende qué es Mentes. De pronto en Francia una vez nos dijeron que eso era un verbo de mentir o algo así, mentir, que se escribe con Z al final, pero pues eso pasa. Pero no hubo ningún procedimiento de nombre, nada. Nosotros igual tampoco le hemos hecho mucho branding, tenemos el mismo branding de hace 5 años. Lo hemos pensado en cambiar, pero después decimos, uy no, hay muchas cosas que hacer, dejémoslo para el final. Pero nunca lo hemos cambiado, pero no ha sido, o sea, de pronto para nosotros el nombre de la empresa es importante, pero creo que es más importante el nombre del producto, del juego. O sea, hacer una marca del juego que producimos, no tanto la marca de nosotros, sino el juego. Yo hice parte de mi carrera aquí en Bogotá, en los Andes, desde el 96 hasta el 99, con un hueco ahí de 6 meses que no estudié porque me fui a viajar. Y luego del 2000 al 2003 estuve en la Universidad de Maastricht, en Holanda, y ahí fue donde nos conocimos. Bueno, tengo que decir que en mis épocas de universidad esto nunca existía. Es increíble ver que esto cómo ha cambiado porque cuando a mí me enseñaron en la universidad lo que era manejar una empresa era prácticamente cómo ser un empleado bueno y efectivo. Pero a mí nunca me enseñaron lo que es ser un emprendedor, o de pronto lo mencionaban y de pronto teníamos la clase de planes de negocios y está el profesor que tiene que hacer un modelo financiero y que tiene que funcionar y que si no está funcionando, entonces bla. Entonces, yo no era muy bueno en finanzas, pero bueno, yo creo que la vida después del trabajo pues le enseña a uno a diferentes caminos y las oportunidades que se me presentaron yo siempre las cogí. Yo no les voy a contar mucho de lo que hice antes, les cuento así rápido. Yo he vivido en 6 países en los últimos 13 años, hablo 4 idiomas, los he aprendido y he vivido en 6 países porque no sabía qué hacer en mi vida, porque cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, yo quería ser actor de teatro y la verdad es que no me fue tan bien, pero creo que inclusive haciendo estudios de actuación me ayudaron un poco a hacer lo que soy ahora. Y bueno, y después me di cuenta de que los papás le dicen a uno, sí mijito, yo lo apoyo, pero imagínense que si usted es actor de teatro se va a morir de hambre. Entonces empieza uno la tortura psicológica de la mamá diciéndole a uno, no puedes estudiar eso, se va a estudiar eso, te vas a morir. La adopción de internet, el crecimiento de redes sociales era una cosa exponencial. De allá también estaban saliendo un poco de emprendedores, había como 1 o 2 casos de éxito en el momento y yo les propuse a ellos, ¿por qué no yo me voy para allá? Yo saco unas vacaciones y hacemos lo mismo que hicimos en Colombia. Entonces, pues listo, hagámosle. Yo pedí una semana de vacaciones en mi trabajo y esto fue muy chistoso porque yo no tenía los contactos periodísticos en Sudáfrica. Entonces contraté una agencia de relaciones públicas pequeñita que se enfocaba en tecnología. Es una señora muy querida que tenía todos los contactos y yo le expliqué y ella me dijo, listo, vamos a hacer algo porque Facebook es la maravilla acá. Entonces arreglé unas citas con las universidades más importantes de Ciudad del Cabo, de Johannesburgo y de Pretoria y bueno, la gente siempre se interesaba era por el tema de Facebook. O sea, eso siempre fue, nos agarramos de ese gancho, no pagamos derecho de autor, pero creo que esa época me importaba y ¿qué? Entonces, bueno, yo me arriesgué, yo me acuerdo que yo era con unos nervios antes de irme porque yo había estado en Sudáfrica de vacaciones cuando uno se relaja y está en el marco
yo nunca había estado haciendo esto. O sea, yo era un consultor de una empresa que me lo da todo y pues yo voy y hago lo que tengo que hacer y ya. Es como cuando uno viaja con los papás y el papá le hace todo a uno y le muestra el pasaporte y uno va y la pasa bueno. Pero esta vez yo era el que muestra el pasaporte, el que tenía que sufrirla y el que tenía que pues, hablar con la gente, eso era algo nuevo. Entonces yo hice un viaje de 12 horas desde Londres hasta Ciudad del Cabo y apenas llegué a las 8 de la mañana, me fui al hotel, me puse una corbata, alquilé un carro y me fui a la universidad. En la universidad yo tenía unos panfletos y me puse a la universidad a repartir panfletos por todos lados sobre el concurso. Y ahí empezó todo. Entonces la gente me decía, pero ¿qué es esto? No, esto es un concurso en Facebook que estamos haciendo esto, pero usted no es de acá. Y yo, no, yo soy colombiano, pero vivo en Londres y bueno, vamos a hacer un concurso aquí en Sudáfrica. Entonces, estudié administración de empresas sin saber mucho lo que quería hacer en la vida. Y bueno, lo que sí tenía claro era que yo me quería ir del país. En el 97 hice un break, viajé a Israel, estuve viajando por todo el Medio Oriente y conocí gente muy interesante que me abrió el mundo, me abrió los ojos a un mundo diferente. Y yo creo que eso fue como el empezar este camino de poder ver que las fronteras, aquí no hay fronteras, francamente, que los negocios, lo que uno haga en la vida, lo puede hacer aquí donde quiera. Entonces, con ese background, bueno, después en el último país que viví fue Londres, donde aún vivo, un poco parte del año. Y llegué allá porque yo trabajaba en Alemania en una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers y allá trabajaba de consultor y resulta que siendo consultor yo trabajaba muchas horas, tenía que viajar a muchos sitios muy hartos, pueblitos muy chiquitos en la mitad de la nada, trabajar con gente con muchos egos y me aburrí. Estuve 6 años y llegó un momento en que se presentó la oportunidad de poder hacer mi propio negocio. ¿Qué pasó? Mi hermano, que es mi socio ahorita, y un amigo de él, que vive en Estados Unidos, en el 2007 plantearon la necesidad o la idea de poder hacer algo con Facebook. Facebook en esa época estaba creciendo, estaba saliendo del anonimato, y llegó un momento en que la estrategia de ellos era abrir la plataforma a terceras personas o empresas para que construyeran aplicaciones en internet, en Facebook. Esas aplicaciones pueden hacer lo que quieran, pero la idea de Facebook era que su plataforma no solo creciera en usuarios, sino que tuvieran a 200.000, 300.000, 1 millón de desarrolladores trabajando gratis para ellos, mejorando esa plataforma. Ahí fue cuando con mi hermano empezamos la idea de poder hacer aplicaciones para recibir las suscripciones y bueno, la noticia salió y el Tiempo la agarró y el Tiempo la publicó como a los 4 o 5 días y desde que el Tiempo la publicó en internet esa vaina se disparó, los servidores se cayeron porque no, o sea, todo el mundo empezó claramente, no esperábamos que fuera una cosa pues interesante, pero recibimos muchísimas visitas y recibimos 1000 aplicaciones. En ese momento fue tanto el voz a voz que la Universidad de los Andes y la Universidad de Javeriana nos llamaron. En esa época la Universidad de los Andes nos dijo que quería meterse a patrocinar esto y nos dio una beca para el que ganara para estudiar una maestría de Ingeniería de Sistemas. Entonces eso fue también, el premio mayor eran $10.000 más la beca y después de eso se metió el ministerio, creo que era de Telecomunicaciones y también que querían promover esto en esa época porque pues Facebook estaba creciendo y esto era un concurso para Facebook y bueno, todo el mundo creyó que nosotros éramos los dueños de Facebook acá, pero afortunadamente no. Pero lo importante es que recibimos más de 1000 suscripciones y fue la verdad una novedad. Eso fue, o sea, no esperábamos eso. Teníamos un jurado bastante interesante y bueno, después de eso empezamos a escoger los proyectos que podrían tener futuro para que ya pasaran a una fase de desarrollo. Mientras tanto, yo en Londres, un poco en mi aburrición de mi trabajo, lo propuse a mis socios, oigan, esta vaina ha sido súper interesante en Colombia, ¿por qué no hacemos lo mismo pero en Sudáfrica?
Yo ya había ido a Sudáfrica una vez, pero de vacaciones, pero Sudáfrica presentaba en esa época condiciones económicas muy similares a las de Colombia y las de Facebook. Un poco, eso fue más o menos a mediados del 2007, donde ya otras empresas en Estados Unidos ya habían empezado a hacer eso y habían capturado un montón de usuarios muy fácilmente y muy viralmente. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos eso, hagamos el modelo, pero no nos vamos a meter con otras 40.000 empresas que están tratando de hacer lo mismo, porque no hace sentido en Estados Unidos. Más bien, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero hagámoslo en Latinoamérica? O en mercados emergentes, fue la idea. Empezamos por Colombia porque pues era pues lo más lógico, los tres somos colombianos y pues en esa época el modelo era crear aplicaciones, volverlas famosas en Latinoamérica en Facebook y luego monetizarlas con publicidad, o sea, vender el espacio publicitario a diferentes empresas. No sabíamos, los tres no teníamos ni idea de cómo, pero porque los tres teníamos nuestros trabajos y bueno, el problema es que los tres vivíamos por fuera de Colombia muy lejos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? Lo que teníamos claro es que nosotros no nos íbamos a poder a desarrollar eso porque necesitábamos escala, necesitábamos un montón de aplicaciones para poder tener un negocio interesante. Entonces lo que hicimos fue, lancemos un concurso en Colombia con las universidades y dirijámoslo a los programadores o a los ingenieros de sistemas o al que quiera participar. Y bueno, dijimos, ¿cómo hacemos un concurso? Bueno, mi amigo, mi socio Juan, conocía a una periodista de aquí de Colombia y le dijo, oiga, ¿por qué no me presta su base de datos que necesito mandar una notica? Y bueno, se la consiguió gratis, ese hombre vende hasta un hueco, entonces la convenció y mi hermano se hizo una página súper sencilla para